Imagina, solo por un momento, lo que es recibir una misión imposible. Eso me ocurrió a mí. Soy Jonás, y un día, sin previo aviso, Dios me pidió hacer algo que jamás habría imaginado. Mi misión, ir a Nínive, la ciudad más pecadora de todas. Una ciudad oscura y temida, conocida por su crueldad, maldad y rechazo a Dios. Pero Él me dijo, ve y diles que deben arrepentirse. ¿Y qué hice yo? Honestamente, entré en pánico. Sentí que no era capaz, que esa gente no me escucharía, y que probablemente acabaría mal si les decía lo que Dios me ordenaba. La idea de ir a Nínive me aterraba. En vez de obedecer, pensé que podía huir, alejarme de la misión y escaparme a un lugar donde Dios no me encontrara. Así fue como terminé subiendo a un barco que se dirigía a Tarsis, en dirección opuesta a Nínive. Creía que había sido inteligente, que había logrado evitar el mandato de Dios. Pero, para mi sorpresa, el viaje no fue como esperaba. De pronto, el cielo se tornó oscuro, el viento soplaba con una furia incontrolable y el mar comenzó a agitarse. Era como si la misma naturaleza estuviera en mi contra. La tripulación estaba aterrorizada y empezaron a rezar a sus dioses, pero nada detenía la tormenta. Entonces me di cuenta, todo esto sucedía por mi culpa. Sabía que estaba huyendo de Dios, y Él no iba a dejarme escapar tan fácilmente. Fue en ese momento cuando confesé mi desobediencia a los marineros. Les dije que yo era el culpable y que si querían calmar la tormenta, debían arrojarme al mar. Al principio, no querían hacerlo, pero finalmente, cuando la tormenta empeoró y no tenían otra opción, me lanzaron al agua. En ese instante, al tocar el agua, el mar se calmó. Pero yo, comencé a hundirme. El agua fría y oscura me envolvía. Creí que sería mi fin. Pero, en el fondo de ese mar, ocurrió algo que nunca imaginé, un enorme pez, más grande de lo que puedas imaginar, me tragó de un solo bocado. Allí, en el vientre de ese pez, permanecí durante 3 días y 3 noches. La oscuridad era total. La humedad y el frío se sentían en cada rincón de ese lugar. No podía ver nada, no tenía a dónde ir. Solo yo y mi soledad en esa prisión viviente. Fueron días en los que tuve que enfrentarme a mis propios temores y arrepentirme de haber desobedecido a Dios. Fue allí donde oré como nunca antes. Le pedí perdón a Dios y le supliqué que me diera otra oportunidad. Prometí cumplir con su mandato y hacer lo que Él me había pedido desde el principio. Después de todo, me di cuenta de que no podía escapar de su presencia, y entendí que sus planes, por muy difíciles que parecieran, eran mucho más grandes que mis propios temores. Al tercer día, algo increíble sucedió. Sentí que el pez se movía de manera extraña, como si estuviera a punto de expulsarme. Y así fue. De repente, el pez abrió su boca y me vomitó en la playa. Estaba libre. Y había sido perdonado. Sabía que Dios me había dado una segunda oportunidad. Esta vez, no dudé. Caminé hacia Nínive con determinación. Sabía que mi misión era advertirles que, si no cambiaban sus caminos, la ciudad sería destruida. Al llegar, hablé con el pueblo. Les conté lo que Dios me había dicho, les hablé de su ira, pero también de su misericordia. Me sorprendió ver cómo las personas de Nínive escuchaban cada palabra. Al principio, pensé que se reirían o me ignorarían, pero en cambio, mostraron remordimiento. Desde el rey hasta el último de sus ciudadanos, todos se vistieron de cilicio y ayunaron. Me di cuenta de que estaban arrepentidos de verdad. Entonces, Dios, en su infinita misericordia, decidió perdonarles. Nínive no sería destruida. La ciudad fue salvada. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Aunque debía estar feliz de que el pueblo de Nínive había sido salvado, no pude evitar sentir frustración. Me enojé. Pensé, Dios,
¿Por qué les perdonaste tan fácilmente? Habían sido malvados, y yo había tenido que pasar por tanto. Pero Dios me enseñó una lección muy importante. Salí de la ciudad, y mientras me sentaba en una colina cercana, Dios hizo que una planta creciera sobre mí, dando sombra y protegiéndome del sol. Me sentí agradecido por esa sombra, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que secó la planta, y el calor me golpeó sin piedad. En mi frustración, me quejé nuevamente. Fue entonces cuando Dios me habló y me dijo: Jonás, tú te enojas porque una planta ha sido destruida, y no debería yo tener compasión por una ciudad entera. ¿Por todas esas personas que no sabían la diferencia entre el bien y el mal? Ese fue el momento en que lo entendí. La compasión de Dios es mucho más grande de lo que puedo comprender. Mi misión no era solo entregar un mensaje de advertencia, era ser testigo de su misericordia, de su deseo de dar segundas oportunidades, incluso a quienes creemos que no las merecen. Y así, aprendí que la gracia de Dios no tiene límites. Nos llama a todos, incluso cuando huimos de Él, incluso cuando creemos que otros no son dignos de su amor. Porque, al final, su amor y su perdón están disponibles para todos. Esta es la historia de cómo descubrí que no hay ningún lugar a donde puedas escapar de Dios, y que su misericordia siempre será más grande que nuestros errores. Una lección que nunca olvidaré.